económicos como por ejemplo lavado de activos, financiamiento al terrorismo, entre otros delitos más complejos incluso. Ahora la pregunta es entonces, Bolivia al ingresar a esta lista gris, ¿quiere decir que Bolivia no puede proteger su sistema financiero de este tipo de delitos? ¿Cuál es el análisis? Lo vamos a realizar a continuación con un especialista. Se encuentra con nosotros don Rubén Arias, analista economista. ¿Cómo le va, Rubén? Bienvenido. Un gusto acompañarlo en su programa. ¿Qué piensa usted al respecto de que Bolivia está dentro de esta lista gris del Gafi? Bueno, prácticamente el hecho de que Bolivia haya ingresado a esta lista gris implica un riesgo para nuestro país respecto a las transacciones financieras normales que deben desarrollarse, ¿no? Uno de los efectos de esto, por ejemplo, es la posibilidad de tener mayores controles en las inversiones, mayores controles y podemos decir restricciones a la obtención de crédito, la seria posibilidad también de quedar rezagados en cuanto al sistema SWIFT de transferencias internacionales, que nos sirve para hacer operaciones de comercio exterior interbancaria. Entonces, son riesgos fundamentales que se han observado y que al ingresar a esta lista gris, la Gafi prácticamente nos coloca como país en un país de cierto riesgo para el tema del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, ¿Bolivia no puede proteger prácticamente su propio sistema financiero? Lamentablemente, la no aplicación de esta medida a través de una ley que, por ejemplo, es la 1386, que debió haber sido aprobada en el órgano legislativo, implica el hecho de que hay una vulnerabilidad, ¿no?, a lo que son los controles en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto puede implicar que Bolivia pueda verse afectado hasta un 8% de su Producto Interno Bruto, es decir, que nos representa económicamente casi 4.000 millones de dólares al año, por ejemplo, el no poder cumplir con estas normativas y obviamente la disminución de ingresos y de inversiones al país, ¿no? ¿Bolivia está obligado a cumplir con la normativa o con lo que dice la Gafi? Porque usted me decía hace un momento, Bolivia no es parte de Gafi, ¿no? Sí, efectivamente, la Gafi ha sido creada por el G8 inicialmente, que son los 8 países más poderosos económicamente del mundo. Esta organización la crea y posteriormente se incorporan 30 países más adicionales. En realidad, esa es la cantidad de países que son asociados directos de la Gafi. Pero sin embargo, debido a los convenios internacionales que hay entre bilaterales y multilaterales, Bolivia está obligado, y son 200 países que participan dentro de la normativa de estas, podemos decir, de este control al lavado de activos y a lo que es el financiamiento al terrorismo. ¿Y por qué Bolivia no puede hacer este control, un control que sea hasta transparente, eficiente al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo? ¿Por qué Bolivia no puede? ¿Algo está influenciando tal vez en las leyes o en quiénes tienen que hacer cumplir las normas? Bueno, hay una realidad, ¿no? Este problema del lavado de activos, por ejemplo, es un tema que tiene que ver mucho con las, podemos decir, las influencias políticas que pueda existir en un país. Lo que se ha observado en el caso de Bolivia es que las entidades u organizaciones destinadas a realizar y ejecutar la supervisión y control de este tipo de acciones como el lavado de activos o lo que es el financiamiento al terrorismo, son unidades o instituciones muy politizadas. ¿Tienen sesgo político? Tienen sesgo político. Estamos hablando de organizaciones que deberían tener una posición más institucional. Recientemente el Gobierno Nacional lanza un comunicado donde indica, por ejemplo, que la no aprobación de la 1386 ha sido una acción política, podemos decir, de oposición contraria a las políticas del gobierno. Sin embargo, esta es una acción, podemos decir, es un trabajo técnico que no debería ser politizado. ¿Esta ley 1386 qué permitiría? Permitiría, obviamente, el cumplimiento de estos compromisos con la Gafi, y el otro elemento es que nosotros tenemos que tener una unidad de investigaciones financieras bien autónoma, es decir, que no tenga influencia, podemos decir, política partidaria. Y lo mismo también en otras entidades que tienen que ver con la supervisión. Eso es lo que más se ha observado en el caso de Bolivia. Mientras no se cumpla con esto, entonces Bolivia va a seguir en esta lista gris. Vamos a seguir. Lo que se indica, por ejemplo, en estos informes es que los propósitos existen, o sea, existe la intencionalidad, ¿no?, del gobierno, de las autoridades, pero sin embargo no hay resultados. No tenemos nosotros judicialmente presos, por ejemplo, autoridades gubernamentales que hayan sido comprometidas con el lavado de activos. No existen esos casos. No se ha visto judicializar, por ejemplo, acciones donde se habla constantemente
gente del gobierno o afín al gobierno o afín a autoridades de todo tipo, digamos, en el país, que hayan sido sancionadas de manera judicial. Claro. Como se ve que no hay esos resultados, fruto de la falta de esta ley 386, fruto de la falta de autonomía de las organizaciones eficaces para este cumplimiento, entonces la Gafi dice no, el país de Bolivia necesita hacer más ajustes y por lo tanto lo colocamos en la lista gris de los países observados por la Gafi. Nos queda clarísimo entonces, don Rubén, quiero agradecerle por estar con nosotros y hacernos este análisis.